Había una vez un niño indígena con ojos tan lindos como el océano nocturno, pero que estaba envuelto en las sombras de su propia ira. Acababa de ser regañado por sus padres, por eso sentía mucho resentimiento hacia ellos, al considerarlos injustos y crueles con él, incluso llegando a sentir que los odiaba. Pero sobre todo, su corazón latía al ritmo del rencor hacia su hermanito, que acababa de nacer tan solo 4 lunas atrás, mismo que se había robado la atención de sus padres, eclipsando su presencia con esas risas inocentes y sus llantos nocturnos. Por eso, el niño intentó llamar la atención imitando las travesuras de su hermanito, pero solo cosechó reproches. Por eso estaba ahí, en la orilla del río, tras haber sido duramente regañado, lleno de coraje, pensando en cómo vengarse de quienes lo hacían sufrir tanto. El abuelo del niño, al percatarse de lo sucedido, salió en busca de su nieto y lo encontró con lágrimas de coraje que al caer se perdían en el río. Al principio, el niño se mostró reacio, esperando otro sermón más que solo añadiría sal a sus heridas abiertas. Pero en lugar de eso, en lugar de reproches, el abuelo comenzó a contar uno de sus cuentos, aquellos que tanto le fascinaban a ese niño. Había una vez, dijo el anciano, un mundo muy lejano y mágico, lleno de maravillas y belleza, que era gobernado por un joven chamán de ojos bellos como el amanecer. Este mundo también era custodiado por dos lobos, uno hecho de luz pura y cálida, y el otro hecho de sombras más negras y frías que la noche. Así pues, el abuelo continuó narrando su cuento. El lobo hecho de luz danzaba entre los árboles y las flores. Bajo su influencia, todo florecía y se embellecía, pues ese lobo era la fuente de alegría, paz, fuerza de voluntad y sabiduría de aquel mundo. En contraste, el lobo de las sombras encarnaba la ira, la guerra, la fuerza bruta y la impulsividad de aquel mundo, que aunque son aspectos oscuros, también son necesarios para mantener el equilibrio, pues en la oscuridad de ese lobo residía la fuerza y la determinación para enfrentar las adversidades y luchar contra las injusticias. El niño escuchaba maravillado las palabras de su abuelo, imaginando cada uno de los aspectos de esa interesante historia. Pero un día, un nuevo mundo muy parecido al del chamancito apareció, aunque era mucho más pequeño y frágil que el de él. Al principio, esta revelación llenó de alegría el corazón del pequeño chamán, pero también sembró una semilla de inquietud que no tardó en germinar en envidia, sobre todo porque estaba alimentada por las susurrantes palabras del lobo de las sombras. Le murmuraba que el sol y la luna ya no miraban su mundo con el mismo amor que antes. El nuevo mundo lo acaparaba todo y el suyo había sido relegado al olvido. Pauso esta historia para agradecer a los miembros del canal que patrocinan directamente estos cuentos. Si tú también deseas apoyar este proyecto, pausa este video para que puedas leer más detalles al respecto. Pero ahora veamos qué más sucede con la historia del abuelo. Influenciado por el susurro venenoso del lobo de las sombras, el chamancito, ahora esclavo de su propio rencor, aceptó la propuesta que el lobo de las sombras le había hecho para atacar a ese nuevo mundo, al sol, a la luna y a todos, justificándose en el malestar, el desprecio y la injusticia que todos tenían en contra de su pobre mundo. Así pues, el chamán juntó toda la comida de su mundo y se la dio al lobo de las sombras, volviéndolo gigantesco, fuerte e indomable. Y en un acto de venganza contra el cielo que lo había traicionado, el chamancito liberó al lobo, que ascendió furioso hacia las alturas celestiales.
Sus aullidos eran tormentas que desgarraban las nubes. Aunque el chamancito sentía cierto placer al ver al sol y a la luna sufrir por ese ataque, pues sentía que se estaba vengando de lo mal que lo habían hecho sentir. En realidad, lo único que lograba es que el sol y la luna se enojaran y se alejaran aún más de su mundo, mismo que empezó a desmoronarse. Los ríos se volvieron pantanos, las montañas temblaban, las flores y plantas se marchitaban. Todo estaba sumido en un crepúsculo de desesperación. Pero esto al chamán parecía no preocuparle o no le daba importancia, ya que no hacía más que pensar y enfocarse en su dolor, en sus ganas de venganza y en alimentar a su lobo de las sombras. Oye, abuelito, pero ¿por qué el lobo de la luz no hace nada para detener tanta destrucción?, preguntó el niño. El abuelo, con la mirada anclada en el reflejo del agua, susurró la triste verdad. Pues verás, muchacho, el lobo de la luz languidecía y desfallecía, olvidado y hambriento, en un rincón perdido de aquel mundito, pues el chamán lo había olvidado, no lo atendía, no lo alimentaba, solo podía pensar en su dolor, en su ira y en su lobo de oscuridad. En ese momento, el abuelo se puso de pie, apoyándose en su bastón y comenzó a alejarse, dejando la historia sin terminar. ¡No, espera!, exclamó el niño, su voz cortando el aire como una flecha. ¿Qué pasó con el chamancito y el lobo de la luz, con su mundo? ¿Quién se supone que gana al final? Por favor, abuelito, no me dejes así. El abuelo se detuvo y, volviéndose lentamente, clavó sus sabios ojos en los del niño y le dijo: Nuestro corazón es un mundo lleno de maravillas, y en el corazón de todos nosotros viven dos lobos que están en constante guerra, uno de luz y otro de oscuridad. ¿Cuál de los dos ganará? Depende de a cuál de los dos decidas alimentar. Así que, muchacho, el final de este cuento está en tus manos, en tu corazón y en la parte de ti que decidas alimentar. De inmediato, el niño comprendió que el cuento en realidad era un reflejo de su propio corazón, su conflicto interno. La ira y el rencor que había alimentado hacia su hermano y padres lo estaban torturando por dentro. Y al alimentar solo a su lobo de sombras, es decir, al clavarse en los reproches, en el enojo y en todos esos aspectos, lo único que había conseguido era volverse cómplice de esa misma devastación que le dolía tanto. Tras comprender las sabias palabras de su abuelo, el niño decidió hacer un cambio radical en su actitud y en la forma en la que manejaba lo que sentía y pensaba, pues ahora el niño entendía la importancia de mantener el equilibrio dentro de sí mismo. No se trataba de destruir esa parte oscura, sino de entenderla y canalizar su fuerza con sabiduría y en los momentos adecuados, pero nunca permitir que esa parte te domine, ni que crezca más que tu lado de luz. Desde entonces, el niño prestó más atención a su lado de sabiduría, a su lado de control de impulsos, a su deseo por ser y hacer felices a quienes lo rodeaban, y bueno, todas esas cosas que en realidad eran alimento para que en su corazón la luz siempre pudiera reinar. Un seguidor me pidió ayuda para controlar su enojo. Sin embargo, no podemos nosotros controlar las emociones oscuras si no las entendemos con sabiduría, o mucho menos si tratamos de apagarlas, pelearnos con ellas o cualquier otra acción similar. Debemos entender que esas emociones forman parte de nosotros por una razón y que la clave para tener un corazón de luz no puede ser centrarnos en la oscuridad, ni siquiera para pelear con ella o para destruirla, pues justamente la guerra y la destrucción son dominios de la oscuridad. Y por eso, queriendo combatir con nuestro lado oscuro,
realmente la estamos alimentando. La clave está en alimentar lo positivo, llenarnos de sabiduría, entendimiento y todo aquello que es alimento para nuestro lobo de luz, que es luz para nuestro corazón. Por eso, si esta es la primera historia mía que escuchas, no pierdas la oportunidad y sígueme y no ignores mis historias cuando te salgan, pues cada una es un rayo de luz que a veces ni siquiera sabes que necesitas. Y ahora, más que nunca, mi frase final te hará más sentido y entenderás con mucha más claridad cuando digo que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.